¿Puedo hacer una pregunta yo? Sí, cómo no. ¿Ustedes notan más interés en los chicos de ahora que antes? Son numerosos factores que hacen que sea una forma linda de aprender, valorada, querida. Los orígenes de este programa, de alguna manera, marcan lo que luego se fue afianzando y solidificando, que es la sinergia entre instituciones. Ya en el año 84-85, cuando comienzan a hablarse de los clubes de ciencia en Uruguay, porque la UNESCO estaba llevando adelante un programa de popularización a nivel de todos los países de América Latina y el Caribe, invita al Ministerio de Educación y Cultura de nuestro país y al Rotary Club a iniciarse en los clubes de ciencia. Habíamos pasado, porque se acababa la dictadura, que eligiéramos un lugar para pasar, porque estábamos en la subsecretaría. Yo elegí Ciencia y Tecnología, que según nos habían contado, había estado muchos años antes, pero se volvía a inaugurar y apareció una persona que llevó este programa de UNESCO para llevarlo a cabo y me pide que colabore con él y ahí empezó. Nos llegó la invitación a formar lo que hoy llamamos Club de Ciencias para la primera exposición de ciencias que se llamó Expo 185. Participar en esa feria me abrió la mirada a un montón de cosas que desde el rol de la educación formal a veces no lo podía ver, y me despertó el interés también para seguir conociendo experiencias de ese tipo, ¿no? Creo que me deslumbró la cantidad de proyectos que había, la cantidad de gente y cada uno con su stand. Recuerdo de los stands es lo que más me quedó. Ir a hablar al stand de al lado o al de enfrente, con jóvenes como uno, ¿no? Que en ese momento tendríamos 17 años, 16 años. Este programa fue saliendo de lo que era el ombligo de nuestro país, Montevideo, la capital nacional, comenzar a incursionar en distintas ciudades capitales en un inicio, pero después en la ruralidad. Cuando empezamos a visitar el país, ahí sí, fue el contacto con la gente, nos captó totalmente. La semana en el ministerio, el fin de semana viajando por el interior. En Onda empezamos con la Onda. En aquella época, año 85, las cosas eran distintas. Es así que hoy 175 localidades de todo el país tienen clubes de ciencia registrados ante el Ministerio de Educación y Cultura. He tenido la suerte de visitar distintos liceos, distintas localidades, a veces hacer esos talleres con colegas de cultura científica, lo cual siempre enriquece y lo hace muy disfrutable, y percibir las demandas de las comunidades, los intereses, el entusiasmo que despierta. Una constante que pudimos observar muchas veces es que en los liceos donde hay taller, después hay clubes de ciencia. Entonces, como los docentes son en definitiva los que van a hacer que se muevan los clubes de ciencia, porque hay mucha entrega de parte de los docentes para acompañar un club de ciencia o para llevar adelante un proyecto que no es para la feria, pero es un proyecto o institucional o de nivel dentro de la institución educativa. Me gustaba ver que los chicos se encariñaban con ese tipo de estudios. Lógicamente no fue de un día para otro, costó, pero se logró, pienso yo. Cada vez se involucró más gente, los docentes que toman el desafío, los pasan fenómeno, porque se sienten más útiles que en una clase común y corriente, ¿no? Mis primeros pasos fueron como orientador, yo estaba en bachillerato. La verdad que fue una experiencia inolvidable. Fue un hito en mi vida, no solamente desde lo profesional, sino también desde lo personal, porque ahí aprendí de mis alumnos y me di cuenta de la importancia que tiene para uno como docente, aquellos que nos dedicamos a esta profesión, aprender de los alumnos. Es un ida y vuelta. Acá aprendemos todos de todos. Cuando me comentaron de esta entrevista, fui a buscar las bases de la primera exposición de ciencias y la encontré en este papel. Por suerte que quedó el registro, creo que es muy lindo porque también uno se acostumbra a los cambios y después son normales. Pero es lindo poder mirar para atrás y comparar y tener un punto inicial de referencia.
Por acá se habla que los equipos que iban a presentar proyectos podían trabajar en estas disciplinas: matemática, física, química o ciencias biológicas. Hoy en día los clubes de ciencia, y desde hace bastante tiempo, en realidad proponen a los clubes que se presenten en áreas mucho más amplias, que puede ser el área científica, y ahí estarían incluidas estas del documento, el área social, el área tecnológica. Pero me parece interesantísimo poder ver cómo los clubes de ciencia se han mostrado flexibles al cambio con el tiempo, a crecer y a cambiar. Los campamentos también. Los campamentos tienen que ser un motivo de motivación enorme, porque no van a pasarla bien, a pasarla bien sí, pero no a escuchar música, comer, ir a la playa, no. Van a estudiar. Me enseñaron no solo la parte académica, sino a trabajar en equipo, a trabajar con unas metas cortas, metas a largo plazo, y poder también estar siempre creando. Tuve la oportunidad de pasar por otros programas como los campamentos científicos. Pude ir en el 2012 a un campamento científico en California, y al regreso vine con una cabeza de decir por qué en Uruguay no existe esto, o cómo se hace para que también, en vez de 3-4 personas al año puedan vivir esa experiencia, que se abra a más personas. Y eso también marcó hitos no solo para quienes tuvieron la oportunidad de vivir esas instancias, sino cuando volvían, eran referentes de sus comunidades, eran referentes de la educación uruguaya, que los veía de una manera distinta y sobre todo que permitía abrir horizontes para muchos jóvenes que pensaban que el horizonte estaba a pocos metros de sus posibilidades. Generan motivación. Podemos pensar que está la motivación intrínseca que tiene cada persona, está la motivación extrínseca, bueno, qué estímulos o qué condiciones o situaciones podemos crear para que quieran aprender. Y hoy se habla mucho de implicar. Se habla no tanto de motivar, sino de implicar. ¿Cómo yo te puedo implicar a ti? O cómo me puedo implicar yo como docente mucho más. Y parecería que ese es un camino, con otra terminología que se maneja ahora, pero que creo que habla de lo mismo, de esta implicación, esta invitación a implicarse que han hecho los clubes desde hace 40 años y lo siguen haciendo. Ojalá que lo sigan haciendo por mucho tiempo más. ¿Qué hice bien? Que me lo tomé con mucho cariño. Aprendí mucho con los chicos, con los grandes, con los que empezaban a observar las cosas de la naturaleza de otra manera. Porque la verdad que yo misma, que ya tenía mis añitos, había cosas que no las había observado. Y en estos años que han pasado he podido observar el crecimiento que este programa viene acarreando a lo largo de estas décadas. Es muy interesante mirar los temas de los resúmenes de distintas ferias y ver cómo están diciendo de alguna manera algo que está pasando en la sociedad, temas de la ciencia que están importando a la sociedad en ese momento. Y uno puede hacer esa lectura y encontrar, hasta jugar a adivinar de qué momento eran esos clubes. Es importante ver en esa línea del tiempo cómo los clubes de ciencia se fueron conformando, se fueron solidificando a nivel nacional, trascendiendo lo que eran las capitales departamentales hacia el interior, pero también conjuntamente empezó a evidenciarse el impacto de los clubes de ciencia a nivel internacional. Cuando tuvimos la oportunidad de ir a representar a Uruguay a Estados Unidos y entramos y vimos lo que era una feria a nivel mundial, te hace un clic en la cabeza que dijimos, no puedo creer que estoy acá y que Clubes de Ciencias me permitió estar acá. La presencia de Uruguay en eventos internacionales fue realmente significativa, hasta tal punto de obtener primeros premios en ferias como en Estados Unidos. Chicos que de pronto no tenían esas posibilidades empezaron a levantar su estatus de conocimientos y también de
ansias de hacer algo. Eso también al ser humano que ve que de chicos que capaz que no tenían otra opción, es muy valedero. Marta Mayer es como el buque insignia de todo este gran movimiento que ha sido cultura científica, llamada hoy una referente a nivel nacional, una señora que a mí me enseñó muchísimo. Fue la que me marcó el trayecto en los clubes de ciencia, porque de alguna manera también había una pasión que ella tenía y demostraba en su trabajo. Pero me sentí que el Club de Ciencias me había dado la oportunidad de hacer algo más en la vida. Yo pienso que el docente que puede hacer un Club de Ciencia, motivar al Club de Ciencia lo hacen los chicos. Tiene que sentir que sirve para algo. Y yo creo que sí. Sobre todo, casi diría, hoy con más urgencia que antes todavía.